Cuarta parte de 10 días en Florencia. Capítulo 14. Días 6 antes del adiós. La mañana del sexto día amaneció más clara que nunca. Una luz blanca y dorada se colaba entre las cortinas y parecía extenderse como una invitación. Ya no había más excusas. El mundo esperaba afuera. Sarocha abrió los ojos primero. Rebeca dormía con una calma que parecía prestada. Había algo en su respiración pausada que le recordaba la niñez. Ese estado en el que el futuro todavía no existe y el presente basta. Sarocha se sentó a su lado y la observó unos segundos. La tentación de permanecer allí todo el día era enorme, pero algo dentro de ella, una voz suave, urgente, le dijo que era tiempo de salir. Rebeca susurró: ¿y si hoy salimos a ver Florencia? Rebeca tardó unos segundos en reaccionar. Entrecerró los ojos, despeinada y medio dormida. Fuera del cuarto bromeó: sí, llevamos 5 días en este microcosmos. Quizá la ciudad también tenga algo para decirnos. Rebeca se incorporó, se estiró perezosamente y sonrió. Tienes razón. Vamos, pero antes, tengo que ir a mi hotel. Mis cosas todavía están allí. ¿Quieres que vayamos juntas? Sí, y después, me mudo aquí. Sarocha asintió, con una ternura que dolía, no porque no la quisiera allí, sino porque sabía que esa decisión cargaba la melancolía de lo efímero. Solo quedaban 2 días, pero ese gesto, el de unir sus mundos, aunque fuera por un instante, lo hacía todo más real. El trayecto al hotel de Rebeca fue silencioso, pero no incómodo. Caminaban juntas, una al lado de la otra, como si fueran 2 adolescentes atrapadas en un primer amor que no termina de entenderse. Rebeca miraba los edificios antiguos, las calles estrechas, los balcones con geranios. Todo le parecía más bello desde que Sarocha caminaba a su lado. Cuando llegaron al vestíbulo del hotel donde Rebeca se hospedaba, el ambiente fue extraño, como si entrar allí fuera también entrar en otra vida, una que ya no reconocía. Parece que fue hace meses que estuve aquí, dijo Rebeca mientras recogía su maleta. Parece que hablamos de otra persona, dijo Sarocha. Quizá lo era. Una empleada del hotel les preguntó si todo había estado bien. Rebeca sonrió, cortés, sin detenerse a explicar que la vida le había cambiado en otro cuarto, en otro lugar. Cruzaron la calle en silencio. La maleta rodaba por el empedrado con un ruido que parecía marcar el paso del tiempo. Una vez que sus cosas estuvieron en el cuarto de Sarocha, salieron, sin planes, sin mapa, solo caminar. Visitaron los clásicos, el Duomo, la Piazza della Signoria, el Ponte Vecchio. Hicieron lo que hacen los turistas, pero de una manera que solo ellas podían, riéndose en voz alta, deteniéndose ante detalles que nadie más notaba. Rebeca insistió en comprarles sombreros absurdos a ambas. Sarocha protestó, pero terminó cediendo. ¿Te das cuenta que parecemos 2 adolescentes?, dijo Rebeca, mientras se tomaban una selfie frente al Palazzo Vecchio. Me gusta. Nunca fui adolescente de verdad, yo tampoco. Siempre tan centrada, responsable. Y ahora solo quiero vivir. Y lo hicieron. Comieron helado en la escalinata de una iglesia. Compartieron una copa de vino al lado del río. Compraron postales que no sabían si alguna vez enviarían. Se tomaron de la mano sin pensar en quién las miraba. Pero en medio de esa alegría había algo más. Una grieta, una sombra, la certeza de que el día siguiente las obligaría a separarse. Ninguna lo decía, ninguna se atrevía a poner palabras a lo que flotaba entre ellas. Preferían reír, preferían evitar. ¿Qué harás cuando vuelvas?, preguntó Sarocha de pronto, mientras se sentaban en un banco frente al Arno, el cielo teñido de rosa y azul. Trabajar, volver a mi oficina, a las reuniones, a las llamadas. ¿Y tú? Pintar, regresar a mi taller, hablar con mi madre. Rebeca asintió. Había una punzada en el pecho, como si el futuro le quedara demasiado estrecho para lo que ahora sentía. ¿Y esto?, preguntó finalmente. Sarocha la miró. Tardó en responder. No lo sé, pero no quiero olvidarlo. Yo tampoco. Y con ese pacto tácito, caminaron de vuelta al hotel. El último paseo, el último crepúsculo. Cuando llegaron, no hablaron más, solo se miraron. Sarocha desabrochó el vestido de Rebeca con una lentitud nueva, como si fuera la última vez, como si tuviera que memorizar cada centímetro de su piel. Rebeca acarició el rostro de Sarocha con las 2 manos, como si necesitara fijar esa imagen para el resto de su vida. Hicieron el amor sin urgencia. No hubo explosión, no hubo vértigo, solo entrega, una danza íntima, contenida, donde cada suspiro tenía sabor a despedida. Después, se quedaron despiertas, hablando, acariciándose, llorando un poco sin decirlo.
Tengo miedo, confesó Sarocha. ¿De qué? De que esto desaparezca. No va a desaparecer, dijo Rebeca, aunque no estaba segura, pero quiso creerlo con toda su alma. Está aquí, aquí dentro. Y llevó la mano de Sarocha a su pecho. Durmieron poco. Se turnaron para mirarse, para protegerse del paso del tiempo. Cuando la primera luz del día asomó, el silencio se volvió más denso. Era el último, el inevitable, el que ambas habían querido negar. Capítulo 15. Día 7. La despedida. La mañana del séptimo día llegó sin permiso. No lo anunciaron las campanas ni la luz. Solo el silencio en la habitación se volvió más denso, como un lago que se congela al intuírsele el frío. Rebeca abrió los ojos con la claridad de un puñal. El cuerpo de Sarocha ya no estaba junto al suyo. Había despertado en una especie de limbo. Había soñado con la despedida, con la carretera larga hasta el aeropuerto, con el talón de la maleta golpeando por última vez el pasillo, y la pesadilla era que ese día había llegado. No se movió al principio. Se quedó acostada, observando el techo, sintiendo la ausencia como una presencia punzante. Después se incorporó. Caminó despacio hacia el ventanal. Afuera, Florencia amanecía sin prisa. Tenía el perfil de siempre. Hermosa, indiferente, como si no supiera que hoy se despedían de algo que había nacido entre esas paredes. Cuando escuchó ruido, contuvo la respiración. Por un segundo pensó que estaba en Londres, que todo había estado en su imaginación. Pero no. Era Sarocha, con la maleta en la mano, la mirada erguida pero con los ojos vidriosos. Tenía una bufanda ligera sobre el hombro, sus cabellos teñidos de rojo cobrizo con la luz del amanecer. «Buenos días», dijo, con voz contenida. Rebeca asintió, incapaz de encontrar palabras. Solo observó cómo Sarocha entraba, dejaba la maleta en la cama y se acercaba. «Tan pronto empacarás», dijo, en un tono bajo. No podía esperar más. «La salida es en una hora». Se miraron sin abrazarse, como si ese gesto fuera demasiado violento para el momento. En su lugar, se tomaron suavemente de las manos y avanzaron hacia una de las mesas pequeñas del cuarto. Sobre ella, entre sábanas dobladas y una copa vacía, había dos teléfonos, uno con la pantalla apagada y el otro mostrando los últimos mensajes de felicitaciones por su exposición que había sido presentada antes del viaje. Durante los últimos 7 días no los habían tomado para nada. «¿Te escribo antes de que te vayas?», preguntó Rebeca, con voz temblorosa. «Sí», respondió Sarocha. «Te guardaré en mi teléfono, en mi piel ya estás grabada». Sarocha guardó su número en los contactos de Rebeca. Luego, Rebeca guardó el de Sarocha en su agenda. Tras ese gesto común e íntimo, las pantallas ya estaban conectadas, los números ya habitaban el mismo espacio digital, como si salvaran algo de ese cuerpo, que ya no estaría al alcance de la mano. Las palabras las abandonaron. Por un momento, todo dejó de existir y ese silencio era ensordecedor. «¿Tomarás un taxi?», preguntó Rebeca, buscando romper el silencio. Sí, contestó Sarocha. Presionó los labios. «¿A qué hora?». «A las 8. No nos queda tiempo». «No», respondió Sarocha. Los párpados de Rebeca se llenaron de agua que no llegó a caer. Parpadeó varias veces. «Ven», murmuró de pronto. Sarocha la miró sorprendida. Rebeca se levantó, se acercó, rodeó su cintura y la besó. Fue un beso largo, que buscaba perpetuarse en los labios. Se besaron con delicadeza, como antes, como siempre, sin prisa, como si ese instante fuera una cápsula del tiempo que podrían abrir después, sin importar lo que pasara. Cuando se separaron, quedaron frente a frente, el aliento compartido, el cuerpo aún vibrante del beso. «Suerte con todo», dijo Rebeca en voz baja. «También a ti», respondió Sarocha. Se abrazaron fuerte, como si ese abrazo fuera una especie de certidumbre, como si fuera mágico y pudiera sostener todo lo que se estaba rompiendo. Luego soltaron el abrazo, como quien mueve las alas y cae. 2 taxis las esperaban abajo, sus luces encendidas, parpadeando en la penumbra de la calle tranquila. El aire fresco de la noche rozaba sus rostros, pero ellas apenas lo notaban. Ambas caminaron del brazo, sus pasos resonando suavemente contra el pavimento, como si quisieran prolongar cada segundo antes de separarse. No deseaban despedirse. La simple idea de hacerlo parecía demasiado abrupta, demasiado definitiva para lo que sentían en ese momento. Se sentían fuera de órbita, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido, dejándolas suspendidas en una dimensión paralela, incapaces de comprender esa fuerza indescriptible que las atraía la una a la otra. Sus corazones latían al unísono, resonando con una intensidad que desafiaba la lógica. Era como la gravedad, poderosa e invisible,
tirando de ellas con una energía inmutable, imposible de ignorar. Cuando finalmente se detuvieron frente a los taxis, sus manos se aferraron con más fuerza, como si ese contacto físico pudiera anclar lo que sus palabras no podían expresar. Se miraron a los ojos, buscando en la profundidad de sus miradas una explicación, una razón para ese lazo invisible que las unía. «Adiós», murmuró Rebeca. «Adiós», respondió Sarocha. Se volvieron a abrazar. Esta vez, no hubo besos, solo el roce de las mejillas. El contacto se resistía a soltar. Rebeca subió al coche y sacó su celular. Vio un mensaje de Sarocha que llegó segundos antes de que se despidieran por última vez. «Gracias por iluminar los días que fui sombra. No te pierdas de ti. Hazme un favor. Sé feliz». Rebeca leyó el mensaje sin parpadear. Un hilo de calor bajó por su pecho. Respondió con un solo emoji, un corazón. Capítulo 16. Distancia regreso sin regreso. Rebeca. En vuelo hacia Londres. El avión despegó en silencio. Para Rebeca, el sonido fue como una nota grave que retumbaba en su pecho. Sintió la presión en los oídos, el sol desapareciendo, la ciudad de Florencia encogiéndose bajo las nubes. No sintió alivio, solo una sensación difusa de exilio. Se acomodó en el asiento junto a la ventanilla, con el cinturón abrochado, el teléfono en modo avión, el corazón retenido en un lugar que ya no estaba allí. Intentó concentrarse en leer, en ver alguna serie en la pantalla del respaldo, pero nada encajaba. Las líneas de tribunal, los avisos del bufete, la lógica legal, todo se le antojaba absurdo frente al torbellino que le había atravesado el ser en los últimos días. Tenía ganas de escribir, pero no sabía qué. No podía trazar una línea clara entre lo vivido y lo que sentía. Llevaba el cuaderno que guardaba en Florencia, ese donde escribió la frase en la cama del quinto día. Lo sacó de la bolsa, lo abrió. Las páginas aún tenían la calidez de la tinta fresca, el eco de las almohadas compartidas. Las hojas crujieron bajo sus dedos al voltearlas hacia el final. Vio el dibujo de Sarocha, el retrato imperfecto y atemporal que guardaba el rostro y el alma. Sus ojos se hicieron húmedos. Quiso llorar, pero contuvo el llanto. Recordó la promesa de mantenerse en contacto, el mensaje que había leído en el taxi, y supo que ellas ya no podían pegar las piezas de su historia ahora que estaban separadas. Era como si hubieran escrito un poema juntos, y ahora debían aprender a guardarlo por sí mismas. Durante horas, miró por la ventana. Nubes, sol, sombras, lo vegetal del mundo, y pensó en los días que ya no existen. Cada kilómetro que la separaba era una grieta. Sentía que se le fragmentaba el alma. Quizá por primera vez entendió que el amor duele y no mata. Dolía de una forma lenta, dulce, punzante. Un peso que no la aplastaba, pero la acompañaba en cada suspiro. Cuando el avión anunció el descenso, cerró el cuaderno y lo guardó. Se limpió las lágrimas con un pañuelo discreto. Apretó el dibujo en su pecho. No supo si lo hizo para recordarse o para olvidar. Llegó al aeropuerto de Heathrow. Recogió maleta. Pasó por aduana. Cada paso la ponía de vuelta en la ruta previsiblemente austera de su vida. Al salir, se encontró con el ruido del metro, los mensajes de la oficina, la gente con prisa. Todo parecía un exceso de certezas, pero ella venía con una ausencia increíble. La del amor que no era ni pasado, ni presente, ni futuro. Solo era una memoria volátil. El viaje en taxi a Notting Hill fue un recorrido por reflexiones no planeadas. Pensó en Sarocha, pensó que si la distancia que la separaba fuera menor, todo habría sido distinto. Luego pensó que al retomar su vida, podría fingir que nada había pasado, pero sabía que no sería verdad. Al llegar, se apoyó contra la puerta, respiró profundo, y sonrió con tristeza. No era una sonrisa de alivio, era la aceptación de una elección que había hecho, y que la había cambiado. Sarocha, en vuelo hacia Bangkok. El avión se encendió, y se apagó varias veces mientras ascendía. Sarocha sintió cada parpadeo como un latido. Se sentó con el rostro hacia adelante, las manos unidas, una bufanda como coraza. En su regazo, guardaba el cuaderno con la frase, «Nuestra historia no fue pedida», y la tinta aún húmeda. Tenía también una hoja suelta, el retrato de Rebeca que había dibujado en el cuarto. No podía sostenerla sin que el pecho le doliera. Entonces, la dobló cuidadosamente, y la guardó en la funda de su pasaporte. Un tesoro secreto. Intentó dibujar, pero ni la ventana ni la luz se prestaban para trazar líneas seguras. El mundo afuera cambiaba a ritmos artificiales. Nubes, océano, tierra lejana, pero en su interior, el tiempo no avanzaba. Se quedó en ese día 6,
en la noche que cerraron los ojos sabiendo que era la última noche que pasarían juntas. Lloró sin querer, porque sabía que no podía quejarse. Habían sido los mejores días de su vida. Aunque había sido ella quien le había pedido a Rebeca, sé feliz. Ella no podía, no aún. Recordó cada gesto, la forma en que Rebeca la miró al decir, quedan 3 días más, una vida en 5 días, el tacto de su piel en el hotel. El avión hizo la primera escala en Doha. Estaba de noche, un aeropuerto enorme, de luz brillante e impersonalidad calculada. Cuando apagaron motores, sintió que recuperaba algo. Su vida en Bangkok no dependía del pasado, no tenía que borrar nada, pero sabía que llevaba algo con ella para siempre. La certeza de que al amor no hay que huirle. Durante la espera, caminó descalza por el pasillo del aeropuerto, apoyó la mano sobre la pared fría de concreto, respiró. Recordó el puente en Florencia, la risa compartida, el vino y la lluvia simulada en la lista de sueños, besar bajo la lluvia, sueño que no pudieron cumplir. Ahora debía esperar que el destino se lo concediera. El siguiente vuelo fue una extensión del anterior. El avión se llenó de anuncios de seguridad, de boxes para comida, de auriculares, pero ella solo escuchaba el eco de su corazón, que latía más lento, más profundo. Cuando alcanzaron el aire sobre Asia, sintió que otro peso se liberaba. Dejó un suspiro largo, tan lento que parecía agrandar el pecho. Al aterrizar en Bangkok, el sudor y la humedad la golpearon. Caminó hacia la salida. Las voces tailandesas llenaban el aire. El calor, los olores, la ciudad la absorbieron, pero en su mente, aún estaba sentada junto a Rebeca, con los dedos trenzados. Subió al taxi hacia su hogar en Bangkok. Lo reconoció todo, pero nada volvió a ser igual. En el sillón, sacó el cuaderno y lo abrió. Leyó la frase con la calidez que solo trae el recuerdo, y casi sin pensar, escribió otra frase. El amor no se mide en distancia, sino en los silencios que toleramos por él. Firmó con un símbolo secreto, una inicial al pie de la página. R. Cerró el cuaderno, lo guardó, respiró. Por primera vez en siglos, se sintió en paz. Distancia compartida. Ambas regresaron a sus rutinas, pero algo en ellas ya no era igual. El eco de Florencia la seguía. Podían sentirse en el aire y en cada experiencia vivida. Cualquier situación las llevaba a esos 7 días compartidos. Cada gesto, cada palabra, vivía permanentemente en la memoria de ambas. No sabían si habría un reencuentro, ni si el amor sería lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la distancia y las llamadas telefónicas. Lo que sí sabían era que habían vivido un amor verdadero durante los 7 días más intensos de su vida, y que ese amor, aunque ya no estuviera presente físicamente, seguiría latiendo en su interior, porque, en definitiva, toda despedida enseña algo. Lo que duele ahora, también enseñará a sanar para siempre. Capítulo 17. La vida después de vivir de verdad. Rebeca, Londres, entre confidencias y vacío. La semana que siguió al regreso de Rebeca a Londres, transcurrió con la puntualidad delirante de un metro en hora pico. La ciudad le devolvía la exactitud de siempre. Correos cada 2 minutos, notificaciones, llamadas marcadas por el decoro de una abogada estrella, pero todo parecía costarle el doble, como si la vida hubiera cambiado de frecuencia, y ahora las cosas importantes sonaran vacías. El lunes, apenas llegó a Paddington Ana Rose. Una colega la saludó con una taza de café que fue recibida con un gracias automático y una mirada perdida en el móvil, en la que Rebeca estaba más afuera que adentro. En su pantalla, el mensaje de Sarocha: buenos días, espero que el primer café no lo tome sola. La nota fue dulce, dolorosamente dulce. Se sentó en su despacho impecable y, antes de abrir el portátil, cerró los ojos, respiró hondo, escuchó las voces atronadoras de su oficina, la impresora, un teléfono. Sintió que estaba en otro cuerpo, en otra vida. En su agenda tenía reuniones con clientes, firmas, un caso importante que cerraría esa semana, pero nada encendía su interés. Nada era necesario, nada era urgente o más urgente que el sueño que había olvidado en Florencia. Al salir, su jefa la detuvo en el pasillo. Buen trabajo con la propuesta para Nueva York. Has brillado. Rebeca asintió, sonrió. Gracias, pero por dentro sintió que ese reconocimiento le costaba respirar, porque lo que realmente quería escuchar era ¿cómo estás? Y esa pregunta, ahora mismo, habría sido más difícil de responder que cualquier negociación. Durante la semana,
Aprovechó los huecos entre llamadas y reuniones para mandar mensajes a Sarocha. No eran muchos, frases cortas. Te echo de menos, cada calle aquí me sabe a ti. ¿Cómo estás? Los mensajes de respuesta llegaban lentos bien, ajustándome, te extraño. Palabras sinceras, breves, densas. Un jueves, su madre se reunió con ella para un almuerzo. Le preguntó si todo iba bien. Rebeca sonrió. Trató de disimular, pero las comisuras de su boca no lo decían todo. Su madre notó la falta de brillo en sus ojos. Notó ese gesto de todo está bien que su hija llevaba desde la infancia. ¿Sucede algo? Becca preguntó. No, mamá, solo estoy un poco cansada. ¿De qué? Rebeca no contestó. No podía explicar la culpa que sentía por haberse permitido amar, la tristeza por haberlo vivido y miedo por haberlo perdido. Así que desvió la conversación hacia el trabajo. Hablaron de números, de calendarios, pero en su pecho quedó el hueco de algo que no quiso nombrar frente a su madre. Esa noche, regresó a su apartamento en Notting Hill, miró la silueta de la ciudad a través de la ventana y dejó escapar un suspiro. Necesito volver a sentir. Se escribió en el diario que solía usar solo para casos. Y así fue como esa semana, la mujer fuerte comenzó a sentirse débil, porque descubrir que se podía amar había sido su forma más grande de vida. Sarocha, Bangkok y el eco del silencio. En Bangkok, Sarocha regresó en medio de un calor húmedo que se le filtraba por la piel. La ciudad la absorbió. Rescoldos de motor, vaos de hierbas, voces que gritaban ofertas. Todo su mundo vibraba fuerte. Pero ella no lo escuchaba. Llegó a su estudio, un espacio blanco, limpio y repleto de lienzos. Allí, sobre la mesa, estaba el cuaderno con las notas de Florencia, el dibujo de Rebeca y la frase que se había dibujado en el pasaporte. Ella lo tocó con cuidado, como si tocara un pie de un ser ausente. Durante días permaneció allí, frente al lienzo en blanco que siempre estaba listo para recibir su arte. Pero esta vez, no pudo obligarse. No era falta de inspiración, era una sobrecarga emocional. No sabía qué quería pintar. No quería fingir pinceladas, si esas ya no le decían nada. Su asistente, Pim, la llamó al estudio un día. Sarocha, tenemos una reunión con la galería. El martes. Sí, están ansiosos. Diles que necesito posponerla. Pim frunció el ceño. Pero esto no está en tu contrato. Podrías arriesgar la exposición. Dímelo mañana. Y colgó. Fue la primera vez desde hacía años que canceló un compromiso. Por primera vez, no sintió culpa. Solo una punta de terror. ¿Y si dejar de producir ya no me define? En casa de su madre, un encuentro fue revelador. ¿Estás bien?, le preguntó con timidez. Estoy buscando algo. ¿Qué? No lo sé. He tenido justo lo que deseaba. El éxito, el refugio en mi arte. Pero ahora siento que algo se me quedó adentro. Su madre la abrazó. No tienes que explicarlo todo. Debería escribirlo, respondió Sarocha, y lo hizo. Volvió a su cuaderno. A veces siento que me escapé de mí misma pintando muros invisibles. Ahora esos muros se rompieron. Los cercanos, reflejos de cambio. En Londres, Sophie, su mejor amiga, la invitó a cenar el viernes. Sintió que algo era distinto cuando vio a Rebeca llegar con el abrigo abierto, el cabello suelto. Me alegra verte, dijo Sophie abrazándola. Hola. En la mesa, notó que Rebeca comía distraída. No hablaba con la ligereza habitual. Sophie lo notó. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondió Rebeca con voz tenue. ¿Solo bien? ¿O algo más? Rebeca miró a su amiga un instante. Florencia fue intensa, explicó. Mucho más que unas vacaciones. ¿De verdad?, suspiró. Sucedió algo que no puedo entender. Y ahora no sé si quiero volver a mis viejas certezas. En Bangkok, Sarocha, Nam la invitó a comer el sábado. Hace días que no te veo sonreír, le dijo. Estoy bien, mintió Sarocha. No lo estás. Sarocha tragó saliva. Hace una semana sentí algo tan vivo que ahora todo parece muerto. Nam no supo qué decir, solo la miró con compasión. Tómatelo con calma. Rituales para el regreso. Ambas intentaron crear rutinas que les devolvieran terreno. Rebeca volvió a hacer carrera matinal, yoga al mediodía, lectura antes de dormir. Sarocha volvió al taller, pero sin presiones. También acordaron llamadas y mensajes. No eran diarias, no eran largas, no necesitaban eso. Pero cada vez que sonaba el celular, ambas contenían la respiración. Hola fueron los primeros 2 mensajes que se cruzaron, y en esas palabras cortas había todo. Para sus cercanos, se habían transformado. No eran peores, no estaban rotas, estaban completas. Tenían grietas, sí, pero también luz. Rebeca volvió a escribir, no para juicios, sino para cartas abiertas a la vida. Sarocha volvió a dibujar,
exorcizando la ausencia con bocetos de sombras y líneas luminosas, y aunque la distancia doliera, ninguna quería pedir un reembolso de su amor, porque lo que habían vivido era real, más real que cualquier rutina. Esta es la vida después de haber vivido de verdad. Es el retorno a una cotidianeidad que les queda pequeña. Son como agua que busca vuelco, como tinta dispersa. Están vivas, pero reconstruyéndose. Y aunque no se sepa a dónde van, ambas caminan con la certeza de que lo dijeron todo en 7 días. Un reencuentro, quizá, pero antes de volver a cruzarse, deberán aprender a quererse a distancia, porque el amor que no requiere pruebas, solo presencia, es el más grande. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.